Monserrate Vince Cedeño, soy estudiante del Máster en Psicología Clínica y de la Salud de FUNIVER y en esta ocasión voy a presentarle la resolución de mi caso de que propone la asignatura Evaluación e Intervención de Trastornos Mentales en Inicio de Infancia y la Adolescencia. El caso número 1 es el caso de Laura, es una niña de 13 años de edad que acude a nuestra consulta porque sus padres refieren que en los últimos meses se muestra más irritable y menos comunicativa con ellos. Además, han tenido reunión con su tutora hace una semana, quien les ha transmitido su preocupación por la niña, que se muestra, según cuenta la profesora, más despistada, al menos en las últimas semanas, y menos participativa también en las tareas. Su rendimiento en los exámenes ha disminuido, siempre había obtenido muy buenas calificaciones, pero ha suspendido los dos últimos exámenes. La tutora no ha percibido ningún tipo de problema con sus compañeros, aunque asegura que observaba a la niña durante los últimos días y se ha dado cuenta de que en algunos recreos se queda en el aula y no sale al patio con sus compañeros. Los padres niegan que haya ocurrido algún suceso vital durante la última temporada que explique ese cambio en el humor y la actitud de la niña, aunque la describen como una niña tímida, reservada y con una autoestima muy baja desde siempre. A esta niña, a Laura, se le ha aplicado el inventario de depresión infantil y tenemos incluso también los resultados que ya han sido puestos en esta hoja de calificación. Laura obtuvo una puntuación directa de 12 en la escala de disforia y una puntuación de 13 en la escala de autoestima negativa, que da un total de depresión de 25, que hace referencia a una sintomatología leve. ¿Cuál crees que es el problema que trae a Laura a consulta? Justifica tu respuesta. Bueno, considero que la problemática que ha hecho a los padres de Laura buscar ayuda profesional podría ser la sospecha de sintomatología depresiva en su hija, idea que también ha sido reforzada por la opinión de la docente. Aunque la tristeza sea una emoción como cualquier otra, hay algunos individuos que pueden manifestarla durante periodos prolongados o cortos, pero intensos, de malestar que comprometen significativamente su calidad de vida. En los últimos meses, la irritabilidad y la disminución de comunicación con sus padres se ha tornado más común en Laura. Está más despistada en clase, menos participativa en las tareas, ha suspendido 2 exámenes, aunque siempre había sido muy buena estudiante. Durante el recreo no manifiesta mucho interés por compartir tiempo con sus compañeros y prefiere aislarse. Se mantiene en el aula, incluso sus padres han referido que siempre ha sido tímida, reservada y con autoestima muy baja. Y como mencioné anteriormente, Laura tiene una puntuación de 25 en el inventario de depresión infantil, que describe con mucho acierto cómo se ha sentido esta paciente durante las últimas semanas. ¿Qué tipo de intervención llevarías a cabo? En este caso en particular, deberíamos considerar la posibilidad de ofrecer una terapia de apoyo no directiva. Dependerá del clínico si este es especialista en terapia cognitiva conductual, ya sea grupal o de autoayuda guiada, durante un periodo de 2 a 3 meses, como lo sugiere la NICE, porque estamos hablando de sintomatología leve. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que la depresión leve puede mejorar por sí sola sin tratamiento o con asesoramiento sobre cómo afrontar los problemas. Resultan eficaces la autoayuda y las terapias psicológicas. La elección de una u otra forma de intervención debe discutirse siempre con los tutores legales sobre lo que también pueden o no esperar de la intervención. Se debe evitar el uso de fármacos como primera opción, al menos en el tratamiento de niños y adolescentes ante la presencia de sintomatología depresiva leve, salvo que otras formas de intervención no hayan resultado tan eficaces como se esperaba.
se requiere psicoeducar a los padres, evitar las etiquetas de tímida, reservada o con autoestima baja. Es necesario profundizar incluso un poco más sobre los factores estresantes que afectan a Laura, si hay factores de vulnerabilidad o predisponentes, los rasgos de personalidad que sobresalen más, su nivel de autoestima, su facilidad para establecer relaciones con los demás, qué tal están esas habilidades sociales, también cómo son sus habilidades de resolución de conflictos y también conocer algo más acerca de su tolerancia a la frustración. Luego tenemos el caso número 2. Ana y Alberto son padres de un hijo de 12 años de edad, Borja. En la primera consulta refieren que su hijo ha mostrado dificultades desde la infancia, su lenguaje es muy escaso y habitualmente consiste en la repetición de frases que acabo de escuchar. Aunque ha tenido dificultades para relacionarse con sus iguales, aparentando desinterés por ellos, lleva a cabo siempre juegos solitarios, a menudo mecánicos, como alinear coches o como el lavado de dientes, la ducha, vestirse, etc., para lo que necesita supervisión y ayuda a diario. Aunque nunca había presentado problemas antes en esta área, los padres de Borja cuentan que desde hace un par de años el niño tiene problemas de alimentación. Ha restringido la variedad de alimentos que ingiere y con frecuencia regurgita la comida y la vomita, lo que ha generado una importante pérdida ponderal del índice de masa corporal de 14, que hace meses requirió un ingreso en su hospital de referencia por complicaciones físicas asociadas al bajo peso. Los padres solicitan pautas para manejar el problema de alimentación de Borja, ante el que se muestran muy preocupados. Ok, realicemos el diagnóstico de este caso. El diagnóstico presuntivo para este caso en particular es trastorno del espectro autista F48.0 con morbilidad heterotípica con un trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. ¿Okay? Dentro del trastorno del espectro autista existen distintos estudios que establecen comorbilidad con otros trastornos debido a su frecuencia, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, el TDAH, trastornos alimenticios, entre otros síntomas psiquiátricos. Algunos estudios, de hecho, afirman que niños diagnosticados con TEA muestran una estimación del 90% de prevalencia de problemas alimenticios. Esto nos lo dice Kodak y Piazza. Además, no es posible establecer si los trastornos alimenticios se derivan del TEA o viceversa. Sin embargo, estudios longitudinales han mostrado que los niños con rasgos autistas han presentado problemas alimenticios en su adolescencia, razón que nos invita a establecer pautas preventivas que probablemente modifiquen el tipo de tratamiento que recibirían estos pacientes. Son los padres o cuidadores quienes deben estar muy atentos apenas se dan cuenta de ciertos factores a considerar, apenas aparecen los síntomas, y buscar ayuda de manera oportuna, buscar ayuda de manera temprana en evidencia de estas conductas alimentarias restrictivas. Luego tenemos el caso número 3, que es el caso de Gabriela, una niña de 9 años de edad que acude a la consulta acompañada por su madre. Es la mayor de 2 hermanos, tiene un hermano menor de 3 años de edad llamado Hugo. El embarazo, el parto y el desarrollo psicomotor de Gabriela fueron normales. Ella cursa el 3er grado de educación primaria en un colegio próximo a su domicilio, con muy buen rendimiento y buenas relaciones sociales con sus compañeros y sus profesores. La madre de Gabriela refiere, y tras negarlo al principio, Gabriela finalmente reveló a su madre que desde hacía varios días estaba arrancando el pelo en cierta zona, especialmente cuando se encontraba nerviosa, y esto parecía calmar su ansiedad. Esta situación genera mucho malestar en la madre, especialmente porque en unas semanas Gabriela deberá acudir a realizar las fotos para su primera comunión, que se celebrará en un par de meses. La madre de la niña nos cuenta que lo ha intentado todo.
como castigar a la niña si la ve arrancarse el pelo o si nota que lo ha hecho, e incluso amenazarla con no celebrar su primera comunión, pero que nada de esto ha funcionado, por lo que solicita ayuda profesional para acabar con el problema. Ok, preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico para el caso de Gabriela? Bueno, según la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, es decir, el CIE-10, el diagnóstico que cumple los criterios A, B y C del manual es el del código F63.3, tricotilomanía. El caso de Gabriela expone una pérdida considerable de cabello que la madre nota incluso cuando la niña refiere no haberlo hecho. Esta conducta provocada por el aumento de tensión es seguida de una sensación de disminución de los síntomas ansiosos, debido a que no hay evidencia de problemas cutáneos, ideas delirantes o alucinaciones. Los síntomas de la paciente tienen mayor relación con el diagnóstico de tricotilomanía. Me gustaría saber además si el origen de este cuadro sintomático fue producto del hecho de que va a presentarse estas fotos de la primera comunión o si están pasando algunas cuestiones en la escuela que están generando mayor ansiedad. También me gustaría saber qué piensa Gabriela acerca de todo esto que está ocurriendo, qué piensa, qué siente y cómo ella considera que su situación podría mejorar. Además de esto, conocer también la severidad del problema con ayuda de la entrevista, de la observación, y podríamos utilizar un instrumento como la escala de arrancamiento de cabello del Hospital General de Massachusetts, hechos por Cunard y O'Sullivan. ¿Okay? Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué pautas de actuación recomendarías llevar a cabo con la madre de Gabriela? Ok, esta madre está muy preocupada por el caso de su hija y es normal, ¿cierto? Pero es importante psicoeducar a la madre, explicarle en qué consiste el diagnóstico y el papel que debe jugar en el acompañamiento a su hija, porque probablemente se le entrene para ayudar como coterapeuta en casa. Hay que hacerle entender a esta mamá que una recaída es posible, pero que también una recaída no es el fin del mundo, aunque lo parezca. Explicarle que el apoyo desde el amor que ofrezca a su hija es de suma importancia y así demuestra acompañamiento y la posibilidad de calmar la ansiedad que está sintiendo Gabriela. Sería además conveniente identificar esos sentimientos de culpa en la madre por la situación actual de su hijo, porque es algo bastante común. Los padres suelen culparse a sí mismos por la situación que está viviendo sus hijos o sus hijas y se consideran responsables de todo el desarrollo vital de estos mismos, aunque las investigaciones nos dicen que no hay una causa única para explicar el origen de la tricotilomanía. Hay que hacerle entender al familiar que si esta conducta pudiese detenerse automáticamente, simplemente ellos no estarían en consulta. De hecho, hay personas que incluso pueden llegar a lidiar con este problema por el resto de sus vidas, razón por la que el tratamiento terapéutico y el acompañamiento familiar se vuelven muy relevantes en estos cuadros. ¿Qué técnicas de intervención llevarías a cabo con Gabriela? Ok, he considerado algunas técnicas que podrían ser de utilidad en este caso, como por ejemplo técnicas de reversión de hábitos, porque estas han mostrado mucha efectividad en el hábito de arrancarse el pelo. Puede ser aplicada en cualquier edad y consta de 5 fases, que son la toma de conciencia, el entrenamiento en relajación, el entrenamiento en realizar una respuesta incompatible con el hábito, la motivación y también el entrenamiento en generalización. Otra técnica podría ser el bloqueo facial o facial screening. ¿Okay? Barman utilizó este procedimiento para eliminar problemas de tricotilomanía en sujetos disminuidos, sugiriendo que la efectividad de este tipo de procedimiento podría deberse por una parte al efecto de castigo
y por otra a lo que llaman extinción sensorial. Los niños suelen mirar su cabello cuando lo han arrancado, juegan con ellos. Entonces, cuando se omite este patrón, también se omiten estos refuerzos sensoriales y logramos poco a poco acercarnos a la extinción de esta conducta. Una técnica que también podríamos emplear es el contrato de contingencias. Es un acuerdo entre ambas partes, donde se establece una conducta que se debe realizar y a cambio se reciben recompensas que sirven o dan su papel como reforzador, como un reforzador positivo. Estos no deben ser ni costosos y deben ser agradables para el paciente. Podríamos utilizar también la pelota de Koch, que es una pelota bastante colorida, divertida, que llama la atención y hace que los niños generen sensaciones agradables. Podríamos incluso pensar en la posibilidad de implementar bufandas o sombreros, que también son estrategias que nos ayudan a desviar la atención del menor de edad y así sustituir una conducta por otra. Bueno, como una última alternativa, podríamos también emplear la sensibilización encubierta. ¿Okay? Los autores de esta técnica, que son Barman y Vitali y Kraft, analizaron 6 casos, mediante los cuales ponen en relieve la eficacia de la sensibilidad encubierta en este tipo de problemas. En caso de que las técnicas anteriores no hayan mostrado tal efectividad, podría emplearse esta como una opción de las últimas porque no suele ser tan agradable.